Muy bien, ahora sí, empezamos. Se encuentra por aquí nuestro amigo Gianmarco. Ah, buenos días, Miss presente. Hola, buenos días. Presente entonces. Bien, se encuentra por aquí Ronaldo Atoche. Me parece que todavía no. Se encuentra por aquí Joan Espinosa. Todavía no. Jean-Pierre Hurtado. Por ahí tampoco. Ayelen Mera. Ayelen Mera tampoco. Carlos Salas. Se encuentra Carlos Salas. Presente, Muy bien. Gema Valverde. presente, presente, Miss. Hola. Elizabeth. Se encuentra Elizabeth. Me parece que todavía no ingresa. Y finalmente está Matías por aquí. Presente, Miss. Hay dos Matías inclusive. Muy bien. Sí, Misa no está cargando. Bienvenidos chicos a las clases del día de hoy. Ok, vamos a ir compartiendo lo que vamos a trabajar hoy día. No es tan difícil, ustedes saben que lo más interesante de la actividad es de repente ir realizándola, ir desarrollando la información, las actividades de aplicación sobre todo es lo más interesante. ¿Ok? Muy bien, empezamos entonces. El día de hoy nos toca hablar acerca de las oraciones incompletas. ¿En qué consiste de repente, por ahí se está incorporando un compañero, en qué consiste de repente este tema, dirán ustedes? Bueno, las oraciones incompletas es un factor bastante utilizado en el curso de razonamiento verbal. Para cualquier tipo de repente, realización de un examen general acerca de razonamiento verbal, siempre se van a utilizar las oraciones incompletas, ¿correcto? Por el mismo nombre podemos darnos cuenta nosotros que están haciendo alusión a un enunciado es aquel que va a expresar de repente una idea, en este caso sería una oración, y este enunciado de alguna manera le va a faltar algo. ¿Por qué? Porque, como bien dice el nombre, estamos haciendo alusión a, de repente, una oración incompleta, es decir, a este enunciado le va a faltar algo, pero ¿qué le va a faltar? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es entonces una oración incompleta? ¿Qué tiene de importante este ejercicio? Correcto, está formado directamente por textos breves. En este caso, ese texto breve va a ser alusión al enunciado que les menciono. Este enunciado puede ser una frase, de repente puede ser una oración, o inclusive puede ser una historia un poco más extensa, ¿no? ¿Qué más se tiene en cuenta? En este texto breve se ha suprimido de alguna manera uno o más elementos. Estos elementos se hacen o hacen alusión específicamente a los términos, ¿no? Es decir, dentro de estos textos, enunciados, frases, se ha venido suprimiendo algunos elementos. Estos elementos son conocidos como palabras o términos, ¿correcto? Al suprimir de repente estos elementos o estos términos, ha perdido el sentido de expresión. Es decir, la oración, el enunciado, la frase, no tiene sentido debido a que se han suprimido algunos elementos. La intención del tema, la intención del ejercicio, es que nosotros utilicemos nuestro criterio y encontremos las palabras que sean mucho más adecuadas para completar esta oración. Ese es el punto, ese es el trabajo de este ejercicio, ¿no? Que nosotros individualmente podamos de repente encontrar alguna palabra que sea la más adecuada, ¿no? Una o varias palabras en este caso. Correcto, algo que es importante también tener en cuenta es que, Miss, ok, pero yo sé que los temas de las oraciones incompletas o en este caso de las frases van a ser de comunicación, pues, ¿no? Del área de comunicación. Aquí hay un tema importante también de destacar. Dentro de la utilización o de los temas que se encuentran en las oraciones incompletas, pueden ser cualquier tipo de temas, como les digo.
puede ser cualquier tipo de enunciado, de ciencias, de deporte, de coyuntura, pueden ser frases que hay que completar. En cualquiera de los aspectos es importante tener en cuenta que las oraciones incompletas tienen una temática variada. La temática es general, ¿ok? Hay un proceso a desarrollar dentro de, básicamente, la resolución de oraciones incompletas. Aquí vamos a tener en cuenta tres criterios importantes, tres criterios que uno tiene que ir desarrollando para poder saber más o menos qué palabra sería la más adecuada para elegir. ¿Ok? El primer criterio es el analizar. Cuando nosotros hablamos de analizar, automáticamente a mí se me viene a la mente el término análisis. Un análisis es, a ver, vamos a preguntar, porque no he preguntado al inicio, ¿qué es para ustedes un análisis? De repente. Eh, ver algo detalle por detalle, analizar, Ok, ver algo, ver cómo es, ok, más cuáles son sus detallado. partes, así, Ok, investigar. Estudiar cada parte de un objeto, de una cosa. ok. Estudiar, por ahí he dicho que de Poner, repente averiguar más detalladamente. Dime, Gianmarco. Miss, podría ser poner atención a cada detalle en algo o en algún objeto o oración, Ok, puede ser. sí, claro, puede ser todo lo que me están comentando por aquí. Que, por ejemplo, ustedes han escuchado que siempre dicen, vamos a hacer análisis de repente en el hospital para ver cómo te encuentras, ¿no? De salud, quizás, ¿no? Van a hacer algún tipo de análisis. Estos análisis también tienen que ver con realizar una especie de examen detallado, ¿no? Una información un poco más detallada de algo, ¿no? Buscando características o de repente algunas cualidades, ¿no? En este caso, ¿qué tiene que ver eso, Miss, con el primer criterio? Porque nosotros, al momento de poder realizar nuestra oración incompleta, ¿qué hacemos? Leemos, obviamente, el enunciado de manera atenta, cuidadosamente, detalladamente. ¿Con qué? ¿Con qué intención? Que nosotros al momento de leer ese enunciado, que obviamente le va a faltar sentido, pero lo que nosotros vamos a poder identificar al inicio o verificar es cuál es el contenido, es decir, cuál es la temática que va a tener, ¿no? Puede que falta una o dos palabras, pero con lo que tengamos vamos a poder nosotros de repente identificar, analizar, determinar cuál sería el contenido, ¿no? La temática. Ahí vamos a poder ver qué tipo de temática se está utilizando. Quizás es algo en el área de comunicación, quizás es una frase, quizás va a ser algo de deportes, algo de ciencias. Ahí automáticamente nosotros vamos a identificar cuál es el contenido, ¿no? En la parte de análisis. En la parte de identificar, la parte de identificar, la parte de identificar qué es lo que te va a mostrar, cuál va a ser el criterio a tener en cuenta. Por ejemplo, dentro de mi oración, yo voy a encontrar algunas palabras, algunos conectores que de repente me van a ayudar a que yo sepa más o menos qué otra palabra podría continuar. O quizás vamos a encontrar por ahí algunas palabras antes o después que van a tener un sentido particular, ¿no? Y que ese sentido particular automáticamente va a necesitar de repente de un verbo o automáticamente va a necesitar de repente de un sustantivo para que pues tenga mucho sentido. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en ese caso? Trabajamos el completar la oración mentalmente. Ese es uno de los trabajos importantes que se realiza en la parte de identificar. ¿Qué hago? Empiezo a leer, ya lo leí, sé que habla, de repente es una frase, ok. No me acuerdo de repente quién es el autor de la frase como para buscarla, ¿no? Entonces empiezo a identificar qué palabras hay, ¿no? Y en el espacio necesito un verbo, ¿no? De repente, en ese espacio necesito un verbo, una acción para poder concretar esta oración de repente, ¿no? Necesito por aquí un verbo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Empiezo a trabajar dentro de las alternativas y identificar, ok, dentro de mis alternativas solamente hay dos parejas que tienen verbos. Los demás los voy descartando, me van quedando dos.
¿Qué es lo que hago? Empiezo a completar en mi mente aquellos espacios por los verbos que necesito, ¿no? Entonces, eso se trabaja en la parte de identificar. Finalmente, la parte de considerar. ¿Qué se trabaja en la parte de considerar? Lo siguiente, así como también hay algunas palabras que nosotros vamos a saber o vamos a identificar de repente antes del espacio en blanco, también van a haber signos de puntuación que nos van a ayudar quizás a determinar qué otra palabra podría continuar. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, si yo tengo un punto y automáticamente tengo un espacio en blanco, lo ideal es que yo busque una palabra que inicie con mayúscula, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ahí está el punto que nos identifica que la próxima palabra a completar va a tener que ser con mayúscula. Por ejemplo, si yo tengo una oración delante y tengo una coma y un espacio, se puede utilizar por ahí algún conector. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto es un dato importante, seguramente ya les comenté, pero si no, ahí les digo. Siempre antes del conector pero va a haber una coma. Entonces, esa coma, por ejemplo, si uno tiene mucha práctica con el uso de los conectores, automáticamente vas a decir, puede ir un conector, ¿no? Acá hay una coma. Entonces podría de repente ver en mis opciones si ahí hay un conector. Ahí está el pero. Cosa contraria a si yo tengo de repente el término sin embargo. En el sin embargo, ¿qué pasa? Tú pones punto y coma, sin embargo, y luego una coma. ¿Correcto? Entonces, si yo tengo dentro de mi texto y hay una coma y tengo que completar con conector, uno de los probables conectores que debes encontrar dentro de las alternativas es el pero. Entonces, es importante considerar también qué signos de puntuación se evidencian para completar de repente la oración. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Todo ejercicio tiene una estructura. En este caso, las oraciones incompletas van a tener esta estructura. Un enunciado, que en este caso es una oración, y de repente aquí algunas opciones. Un momento. Por aquí algunas opciones. ¿Qué tenemos? Vamos a leer directamente el enunciado. ¿Qué dice? A ver, un momentito. ¿Qué dice el enunciado? Dice, si algo más fuerte que el hierro, si hay algo más fuerte que el hierro y más duradero que el granito, es la espacio de un hombre espacio. El enunciado viene a ser toda esta oración, la frase, el texto breve, como lo quieran llamar. Y además de este enunciado, van a haber también algunas opciones. Dentro de las opciones, claramente, va a haber un grupo probablemente de 4 o 5 alternativas, las cuales te van a servir a ti para encontrar la respuesta más acertada. Dentro de este grupo de opciones, vamos a encontrar distractores y una respuesta. Es importante tener en cuenta que estos distractores, ¿cómo yo lo he hallado? Lo he hallado a partir del descarte, algo que yo ya les he mencionado con anterioridad. Es importante trabajar el descarte. Empiezo a reemplazar, no me parece que sea la adecuada, de repente la primera palabra sí, pero la segunda no, la descarto. Utilizo la X para ir descartando opciones y al final nos van a ir quedando menos, de repente, menos opciones a trabajar, ¿correcto? Es importante trabajar eso del método del descarte. Bien, ok, antes de pasar de repente a seguir con la explicación, voy a colocar por aquí la asistencia, porque ustedes saben que ahora la asistencia ha variado un poco, entonces tenemos que colocar al momento en la que ingresa. Ok, entonces, un momentito. Vamos a ir agregando los que han ingresado. Un momento. Listo. ¿Se encuentra Ronaldo Atoche? De casualidad. No está. Espinosa, Joan Espinosa. Tampoco está. Se encuentra Jean-Pierre Hurtado. Presente, Miss. ¿Cómo estás? Se encuentra por ahí Ayelen Mera.
Me parece que no. ¿Y Elizabeth Vázquez se encuentra por ahí? Presente, Miss. Correcto. Bien, chicos. Buenos días. Continuamos entonces. Antes de llegar a, de repente, algunas actividades. Bien. Ok, ¿qué podemos desarrollar? Y ustedes dirán, Miss, ¿por qué he puesto esos colores que me están dejando ciego? Porque es importante, en este caso, que el aprendizaje quede en la cabeza, mentalmente, porque va a quedar mentalmente, y también visualmente. Ok, ¿qué es importante desarrollar? Al momento de hacer el análisis, ser objetivos. ¿Qué tiene que ver eso, Miss? Por ejemplo, ustedes saben que hay dos factores, eso ya lo tienen ustedes en cuenta, los factores subjetivos y objetivos. Dentro de la realización de estos ejercicios, hay mucha confusión en cuestiones de qué cosa creo yo que puede ser. Por ejemplo, inclusive he escuchado muchas veces que los niños dicen, ay, pero para mí tiene sentido. Esa palabra encaja, según yo encaja esa palabra. Cuando de repente la información general, ¿qué sabemos de repente de lo que se está tratando? Y al saber de qué se está tratando, vamos a tener de repente alternativas más concretas, alternativas más eh, que resulten mucho más efectivas, ¿no? Entonces es importante también tener en cuenta que no es lo que yo creo colocar. Ay, para mí le queda precisa esa opción. No sé, yo lo hablo así, ¿no? Entonces, de pensar de repente desde nuestro punto, sino ver de qué trata el tema y a partir de eso recién empezar a completar con las opciones más cercanas, ¿no? Bien, ese es el primer caso. El segundo caso, importante tener en cuenta, rastros verbales, es decir, algunas palabras que están acompañando la oración, y también el sentido contextual, es decir, entender cuál es la información, cuál es la finalidad de la oración, qué está expresando la oración, más o menos hacia dónde se está direccionando, es importante también tener en cuenta. El tercer punto a desarrollar, empezar nosotros a ir completando mentalmente. ¿Por qué ir completando mentalmente? ¿Por qué? Porque así trabajamos este aspecto del descarte. Me ha pasado en ocasiones que los niños empiezan a completar sin ver las opciones, empiezan a colocar de repente algún verbo, si es que fuese el caso, que de repente para ellos les parece como que más favorable, ¿no? Empiezan a ir pensando cómo podrían completar y al momento de que ven las opciones, se dirigen automáticamente a lo que la mente de repente ya ha venido desarrollando. Entonces, es importante ir completando de repente con algunas opciones y si vemos ahí las alternativas, ir completándolos mentalmente con cada una de las opciones. ¿Qué más tenemos en este caso? La gramaticalidad va a desarrollar lo que les menciono, ¿no? Los signos de puntuación, de repente, para que uno sepa de repente con qué palabra completar, si tienes que utilizar mayúsculas, de repente colocar una mayúscula, si de repente hay una coma puede haber un conector, si hay un punto y coma de repente va a haber otro tipo de conector. Es importante también ver la gramaticalidad. ¿Qué más podemos tener en cuenta aquí? Después de haber completado de repente todo ese proceso, en colocarle ya el sentido a la oración. La coherencia. Es importante que ya el texto tenga coherencia. Cuando el texto ya tiene coherencia, ya vamos acercándonos mucho más a la respuesta. Si te quedan dos opciones y esas dos opciones te ayudan a tener mucha coherencia, pues ya estamos mucho más cerca de la opción. Y aquí, como punto final, se va a colocar lo que es la precisión léxica. ¿Qué es la precisión léxica, Miss? Cuando hablamos de léxica o léxico, hablamos de un término específico. Ya a partir de las dos opciones que te van quedando, vas a trabajar ya la palabra más adecuada. Si hablamos de temas técnicos, buscamos la palabra más adecuada. Si hablamos de temas educativos, buscamos una palabra adecuada. Si hablamos de términos jurídicos, utilizamos un término específico para esa área. ¿Correcto? Entonces, también es importante tener en cuenta el vocabulario que conocemos nosotros.
O de repente, no conozco la palabra, la busco en internet, veo la definición y la definición se acerca un poco más al campo de repente de la ciencia, pero mi información es una información educativa, entonces tengo que buscar una palabra que sea mucho más adecuada a al sentido, a la oración, de repente, o básicamente al contenido de la oración. Muy bien, por aquí vamos a ir desarrollando algunas actividades, pero antes de eso, me gustaría que ustedes me vayan comentando si hay alguna duda con respecto a la actividad o con respecto al ejercicio de oraciones incompletas. Me gustaría saber si es que hay alguna dificultad o todo se ha entendido, si sabemos por dónde de ¿Me se repente puede trabajar, poner ¿no? por la diapositiva 3, creo que era? No. ¿Criterios? ¿A qué se refiere con lo decía considerar? Ok, aquí es importante considerar los signos de puntuación. Por ejemplo, en mi texto tengo un punto, como te había dicho, ¿no? Y tengo un espacio. Al considerar yo mi punto, tengo que saber que la palabra que debe continuar debe ser con mayúscula, ¿correcto? Si tengo una coma, puede ser que exista un conector por allí para completar. Si de repente tengo un sustantivo y ese sustantivo tiene que hacer una acción, el espacio en blanco es una acción, ya sé que tiene que ser un verbo, de repente, ¿no? Si es que hay un sustantivo, por ahí puedo colocar de repente un verbo. Hay algunos, bueno, en este caso sería identificar y considerar. En considerar signos de puntuación y en identificar rasgos verbales. Ok, ¿alguna otra pregunta por ahí? Quizás que haya quedado en el aire. ¿Puede ir a la dispositiva de la estructura? Un momentito. Ok, ahí vemos la estructura. La estructura son enunciados y opciones, en este caso. ¿Correcto? Otro punto importante aquí es que pueden ser 4 o 5 las opciones a desarrollar. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Tratamos de ir reemplazando mentalmente, quizás, la información hasta lograr encontrar la respuesta más cercana. ¿Ok? ¿Lo tenemos ya, Gema, por ahí? Sí, me dices que como usted decía que en la oración te va a venir, tiene como que de la oración vas a sacar cuál es la palabra porque va a tener que, pues, tiene que tener como el mismo significado las dos palabras, la oración y las palabras que vas a añadir a la Utilizar. oración. Ya quería ver, pues, porque quería leer esta oración para ver más o menos cómo era, pues mejor, más a detalle. Claro, está bien, no hay problema. Ahí lo podemos analizar, por ejemplo, dice, si hay algo más fuerte que el hierro y más duradero que el granito, es la palabra de un hombre honrado. ¿Se dan cuenta? En este contexto, ¿cuál sería la temática? Es una información, ¿cómo les puedo decir? Objetiva con respecto al contenido. ¿Es una información de repente real o es más como una metáfora? ¿Qué es lo que creen ustedes? Una metáfora. Claro, es como una frase, ¿no? Es como una idea como moralizadora, ¿no? Para que las personas empiecen a analizar. Va un poco por ahí, ¿ok? A ver, un momentito antes de pasar a los ejercicios, vamos a dejar de compartir la pantalla para que ustedes vayan teniendo en cuenta de repente qué aspectos son importantes al momento de desarrollar una actividad. Las opciones para realizar el ejercicio están súper sencillas y ustedes se van a dar cuenta. ¿En qué va a consistir en este caso la actividad? Ustedes me van a decir, obviamente, por el chat cuál es la respuesta y además que me van a decir cuál es la respuesta, necesito que ustedes más o menos me indiquen cuál sería la temática que se está desarrollando en ese caso. ¿Correcto? Son dos aspectos que ustedes tienen que desarrollar. Como va a ser nota individual y siempre hago alusión específicamente a, a la nota de cada uno, la participación de cada uno, ¿qué es lo que van a hacer? Van a responder por interno, por privado, me van a responder cuál sería para ustedes la opción y cuál es la temática que están encontrando ustedes. ¿Ok? Eso sería en los primeros dos casos de actividades. En los otros ya les voy
explicar cómo lo vamos a hacer, pero en los primeros dos casos sí es importante que ustedes puedan identificar de repente cuáles serían las opciones, cuál es la opción más cercana y además de cuál es la opción más cercana puedan identificar cuál es la información a detallar. Otro aspecto importante que quiero que tengan en cuenta es cuáles son, yo sé que ustedes saben porque ya lo hemos venido trabajando, las categorías gramaticales que se van a utilizar de repente, ¿no? Eso ya lo vamos a ir viendo, ustedes ya lo conocen también, así que ya saben qué es lo que tenemos que hacer, qué es que hay que tener en cuenta, entonces ahí lo vamos trabajando. ¿Correcto? Bien. Ya saben lo que hay que hacer. El primer grupo está súper sencillo, no es tan difícil. Empezamos entonces. Ok, ya saben, vamos a hacer alusión a que este de aquí es la número 1, número 2, número 3. ¿Qué van a poner? Miss, la número 1, por ejemplo, la opción es la E. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es la temática? Están haciendo alusión de repente a una información, de repente jurídica, de repente es algo más popular, quizás están haciendo alusión a los deportes, festividades. Eso es lo que tienen que ir colocando ustedes por privado y yo voy a ir anotando por aquí quiénes están participando. ¿Y se lo enviamos por privado? Sí, me lo van a enviar por el chat privado. La opción y cuál es la temática que encuentran. Miss, nada más enviamos la letra, como que yo pienso, tal, o sea, la letra E, por ejemplo, Claro. o la Sí, letra D, solamente eso. sí. Ajá, Solo, solamente eso. ok. Y bueno, la temática, pues, ¿no? ¿Cuál es la temática que encuentran? Miss, mire, por ejemplo, ahí tengo un dilema. Ok, O sea, le voy a decir por el chat, ¿ya? ya, a ver, ¿cuál es el dilema? Miss, en la primera, ¿puedo decirlo? ¿La opción No, o no, no, o sea, ahí como que estoy en conflicto con, la pues, temática? dos. Ajá, no con la temática, porque ya sé la que trata la temática, pero pues hay dos palabras ahí que, pues, no sé por qué. ¿Te lo escribo por Sí, el chat? está bien, está bien. A ver, coméntamelo. Recuerden que tienen que mandarme de la 1 a la 3, chicos.
Siguiente, perfecto, pero no se olviden que tiene que ser de la 1 a la 3 y colocar al costado de cada uno cuál es la temática que ustedes le encuentran. Por ahí me han llegado las opciones, pero no temáticas. Entonces hay que tener en cuenta por ahí las temáticas. Miss, ¿a qué se refería con temáticas? Por ejemplo, puede ser de repente una frase, puede ser de repente temas jurídicos, puede ser deportes, puede ser de repente festividades, esas son temáticas. Miss, yo voy a poner con las que yo creo que son las temáticas. Correcto. Esta es la idea, que coloquen cuál es la temática que encuentran. Miss, Yo le también hay envié todas las metáforas, ¿no? respuestas. Miss, también hay metáforas, ¿no? También pueden ser metáforas. En ¿Es este que son caso, metáforas? las metáforas son comparaciones entre una situación con otra. En ese caso, la temática, si fuese así, de repente es una frase, pues, ¿no? Las frases son muy subjetivas, hacen alusión quizás a una persona en específico, ¿no? O al autor. Bien, por aquí ya me han llegado temáticas de Jean-Pierre y las opciones, me han Miss, llegado opciones de Gianmarco, pero creo que no las temáticas. Gema me está dando las opciones también, pero por ahí Mis creo que le faltan las temáticas. Dime, temáticas, Gianmarco. pero no sabía que se ponía a poner una temática. Eso le di del conflicto que tenía con las palabras de ahí. Hace media hora hasta que dice que va a haber temáticas. Sí, sí, ya Marco, creo que no me escuchaste. Tienes que poner cada opción qué temática le encuentras tú. Ah, Miss, entonces, Miss, Pon la ¿cómo era temática estos? ahora. Miss, no haga caso a lo de la segunda que le mandé porque eso le dije que le iba a mandar porque estaba en conflicto con la primera en algunas palabras. La Ok, primera que le mandé esa sí es mi respuesta, me falta de la 2 y la 3. Hice ya, una perfecto. Miss, pregunta, Miss, donde lo que le escribí en la pregunta, en la primera que le mandé, ¿está bien? ¿Esa es Ya. la temática o no? Sí, está bien. Hay un tema un poco más general para eso, pero sí, ese es el camino, está bien. Sí, está bien. Y Miss, ahora ya disculpe, Marco, dime. mi pregunta es, ¿le reenvío otra vez, pero con las temáticas al costado, le parece? Sí, no hay O sea, problema. sí, ya. Y disculpe, y Rally, o sea, ¿cómo le puedo explicar? La primera que le envié, ¿no? La alternativa, bueno, la uno le puse una alternativa, al costado le pongo la temática, ¿no? Sí, Ya, exacto. ya, pero ¿cómo podría, una temática podría ser un refrán, también podía ser algo real, también podía ser? Las temáticas son, por ejemplo, te dicen, voy a hacer mi cumpleaños, ¿cuál es la temática? Ah, la temática son videojuegos. Esa es una temática. Por ejemplo, quiero hacer una fiesta, pero O así sea, ¿de como si qué se fuera, trata la oración? claro, yo quiero ser un abogado, ok, son temas Mm, jurídicos. Yo quiero hacer mi temática de un futbolista, los deportes, es la temática general. Eso básicamente. Pueden ser frases, esas son unas temáticas. ok, Miss, ahorita le envío. Gracias. Listo. ¿Dónde está por ahí nuestra amiga? ¿Dónde está Elizabeth? La estoy esperando. Elizabeth, estoy esperando tus respuestas. Yo sé que estás por ahí. Igual, Carlos, ¿dónde estás? Ah, bueno, ahí está Carlos, ya me está comentando. Pero nos faltan las otras dos opciones. Ah, ahí está Elizabeth. Yo pensé que estaba, de repente, se había quedado dormida, pero ahí Estoy, está. estuve escribiendo mis, ya que si Perfecto. le vuelvo a hablar se me elimina todo. Ya, listo, no te preocupes. Miss, espero que estén bien. O sea, las dos no sabía qué nombre ponerle, así que le puse ese. Ya, listo. Por ahí solamente nos falta entonces el de nuestro amigo Carlos y el de nuestro amigo Gianmarco que le va a poner la temática para empezar a completar.
Vamos, chicos. No se vayan a olvidar que es de la 1 a la 3. Ya le mandé las 3. Muy bien, ahí lo tengo. Los demás chicos, por favor, para poder empezar a resolver. Bien, vamos avanzando entonces. ¿Qué tenemos? Dice, la peruana tiene una especial... Ok, solo lo que podemos sacar con respecto al contenido aquí es que están haciendo alusión a algo estrictamente peruano. Básicamente, ¿no? O alguna situación que va a pasar solamente en nuestro país. Dice, la alimentación peruana tiene un especial sabor. Ok, el término alimentación están haciendo alusión a básicamente insumos, ¿no? No tanto a una preparación, sino a algunos insumos, ¿no? Sería muy general. La escuela peruana tiene una especial clase. No tiene nada que ver. La comida peruana tiene un especial sazón. Ok, tiene un poco más de sentido. Las verduras peruanas, inclusive, miren, las verduras peruanas tienen una especial frescura. No tiene sentido. La lenguaje peruana tiene una especial forma. No tiene sentido. La única sería la comida y la sazón. La comida peruana tiene una especial sazón. Están hablando inclusive de una información específica que puede ser o específica que es de nuestro país. En este caso, ¿cuál sería la temática, Miss? La temática sería la gastronomía, ¿no? La temática sería la gastronomía. Muy bien, vamos con el siguiente. No, el camino más es el. Wow, están haciendo alusión de repente a alguna información general. Ok, muy bien, gracias, Gianmarco. Dice, no siempre el camino más directo es el peor. No tiene mucho sentido. No eternamente el camino más fácil es el eterno. Cero sentido. No potencialmente el camino más fuerte es el poderoso. Ok, tiene un poco más de sentido. El sonido también es muy importante tener en cuenta. No siempre el camino más corto. Perfecto. No casualmente el camino más largo es el prolonga. No tiene sentido. La opción más cercana en este caso es no siempre el camino más corto es el mejor. Ok, en este caso, un momento. Hey, ¿por qué no se ha resaltado todo? Ya, no importa. En este caso, estamos haciendo alusión. ¿Cuál sería la temática? La temática puede ser que sea una frase directamente, ¿no? Puede ser, algunos han puesto que sería un refrán. Entonces vamos a descubrirlo, si es un refrán o es una frase, ¿no? Probablemente simplemente sea una frase, no un refrán, porque refrán básicamente hace alusión, a ver un momento. Ok, ok, hay algo importante, mucho más importante a destacar. Y con esto de repente van a quedar un poco atónitos. Ahora les comento. Un momento, si lo encuentro aquí, tendrá sentido. Si no lo encuentro, simplemente va a ser una frase, ¿ok? Porque un refrán va a tener otra composición. Matías, ¿puedes ayudarnos buscando cuál es la composición o cuál es el objetivo del refrán, por favor? Ok. A ver, nos va a ir ayudando por ahí nuestro amigo Matías. ¿Cuál es la diferencia de repente entre una frase y un refrán? ¿Qué tiene? ¿Cuál es lo peculiar de un refrán? Ya, ya encontré. Los refranes son dichos populares y anónimos, pero la final de ellos es transmitir una enseñanza o mensaje instructivo.
moral o Ok, de sabio, estimulando en el individuo la reflexión moral e intelectual. correcto. Entonces, perfecto, sí. Tiene mucho más sentido, según lo que nos ha leído nuestro amigo Matías, que hace alusión a un refrán, ¿no? Las personas utilizan este tipo de frases, pero con otra intención, ¿no? Las frases en este caso quizás van a un personaje en específico. Probablemente ahí va a cambiar un poco el sentido. Bien, ¿qué más tenemos? La siguiente opción dice, no lo que es oro. Esto también es uno súper conocido, ¿correcto? No todo lo que brilla es oro. ¿Cierto? También es una frase, esta sí es una frase muy famosa, conocida. No todo lo que brilla es oro. ¿Correcto? Bien. Si han colocado información parecida, ahí tienen su punto. Vamos al siguiente espacio, no menos importante, claro está. ¿Correcto? Vamos al siguiente. ¿Qué dice? Igual, vamos a leer las opciones que están por acá. Lo voy a ver, resaltar con amarillo. Y tenemos que completar utilizando simplemente la opción más cercana. En este caso no les voy a pedir temática, porque ya la hemos trabajado, solamente la opción más cercana o la más correcta para completar. Bien, solamente ponen la opción dentro de desde el chat privado, por favor. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente responder y lo colocan por el ¿Y la chat última privado. cuál era? Ah, ok. En el último. Todo lo que brilla, Pero ¿por qué? todo Yo, lo que yo puse brilla. al revés. O sea, yo siento que el 3 es un refrán y el 2 es una frase. Bueno, así yo lo siento. Ok, es que en realidad lo podemos tomar de las dos maneras. Por ejemplo, el refrán, según lo que hemos entendido, es algo motivador. Hay frases también específicamente motivadoras. También han escuchado. Ustedes pueden buscar en internet una frase motivadora y te van a salir muchas frases de algún autor en específico. Tú puedes encontrar de repente un refrán. ¿Cuál es el objetivo del refrán? De repente que las personas empiecen a analizar sus comportamientos. También, en este caso, quizás es una persona que se deja llevar por las apariencias, quizás, ¿no? Entonces también puede terminar siendo un refrán, ¿no? Siempre y cuando sea la intencionalidad. De las dos maneras va a ser correcto. Igual aquí, por ejemplo, gastronomía, algunos han puesto comida o comidas, ¿no? También tiene sentido, ¿ok? Las temáticas en este caso pueden ser variadas en cuestiones de información, pero no podemos alejarnos de ello, pues, ¿no? No puedo decir, ok, la temática del segundo es el camino, eso no es una temática. O no puedo decir, por ejemplo, la número 3, ok, metales preciosos, porque al final dice oro. Esa no es la temática, ¿correcto? Todo tiene que ir en función a la información que se está brindando al momento de completar. Bien, ok, entonces vamos con este segundo trabajito, por favor. Tenemos que identificar cuál es la opción más cercana. Por el privado me colocan mis de la número 4, 5 y 6. ¿Y pueden haber temáticas informativas? En este caso no pido temáticas, Ah, ya. Matías, solamente son respuestas. En la primera porque tenía un poco más de acercamiento, aquí sí solamente respuestas.
Miss, ¿a qué se refiere cuando dice del organismo? ¿Puedes formular nuevamente la pregunta? No te entendí bien. Por ejemplo, ¿qué es lo O que te sea, confunde en este caso? o sea, estoy buscando, o sea, creo que yo tengo la opción, pero no estoy muy seguro porque al final me dice del organismo, o sea, y no sé si el organismo se refiere a la persona o qué. Ok, claro, básicamente, por ejemplo, nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo mental necesita de repente de generar algunos estímulos distintos. Entonces, nuestro cuerpo físico necesita de repente de reordenarse, organizarse o básicamente tener en cuenta algunos estímulos adicionales. ¿Correcto? O sea, En como este que se caso, tiene que adecuar el cuerpo, por decirlo así, exacto, para exacto. el estudio. El organismo es físico en este El caso. cuerpo. Exacto. Ok, por aquí tengo algunas respuestas. Bien, Elizabeth ya me respondió. Por aquí también Jean-Pierre. Miss, espero haber hecho bien las 6. Matías está por acá. Correcto. Por acá está Gianmarco. ¿Dónde está Gema? Todavía creo que está por ahí. Justo, estaba hablando de Gema. Me falta uno, Gianmarco. Carlos, nos faltan las 5 y las 6 también. Muy bien, vamos entonces a trabajar a partir de repente de las opciones que tenemos por aquí. Los proyectiles, dice por aquí, son cápsulas de pólvora que se elevan y estallan. ¿Ok? Los fuegos artificiales son cohetes de pólvora que se elevan y estallan. Los petardos son objetos de pólvora que se elevan y estallan. Los bombazos son armas de pólvora que se elevan y estallan. Y la otra opción, ninguna de las anteriores. Ok, la opción más cercana y correcta sería los fuegos artificiales. A ver, ¿por qué? A ver, quiero que ahí alguno me responda. ¿Por qué no podrían ser proyectiles la opción correcta? Los petardos también tienen pólvora y estallan. También Explotan. podrían ser. También, por ejemplo, ¿no? Sí, pero no se Pero, eleva, no se eleva. No se elevan. Ah, los claro, juegos ahí, No, sí. ahí de cuando los repente, enciendes no vuelan ni nada. Los proyectiles no busqué porque, o sea, de frente creí que eran fuegos artificiales, pero si dice proyectiles, ¿a qué se refiere? los proyectiles son las balas. Entonces Vale, no. las balas se elevan, pero no pueden estallar. Ah, Correcto, correcto. O inclusive no tienen ¿cómo les puedo decir? Una dirección específica. Ustedes saben que las balas en este caso son impulsaciones de repente, ¿no? Se impulsan
se impulsan por la fuerza de repente, ¿no? Entonces ahí estaríamos alejados. Es dirigida por un hombre, no por sí Por un mismo. individuo, claro, exacto, por un individuo, correcto. Bien, cuando una persona habla sin la prudencia y la reserva necesaria, se dice que es indiscreta. Esta es la opción que todos han colocado, la cual me parece correctísima. A ver, ¿alguien más ha puesto distinto? No, correcto, todos han coincidido en esa opción y me parece correcta. ¿Qué es ser una persona indiscreta? A ver, ¿quién me dice? Una Me persona, parece... bla, bla, bla. No, habla tú, Mati. Vamos, cualquiera. Matías, a ver, te escucho y luego llamar. A ver, ya. Yo creo que una persona, Indiscreta se refiere que hablas, pero sin pensar, o sea, no asumes las consecuencias, no piensas en las consecuencias que puede pasar más adelante. Ok, Elizabeth, muchas gracias. A ver, Matías, te escucho. Luego a Gianmarco y luego a Gema. Y luego a Carlos. A ver, Matías, te escucho. ¿Qué es ser indiscreto? me lo dijo él. Ok. A ver, Gianmarco, ¿tú qué piensas? Y ya lo dijo Eli. Sí, me dice, él me robó mi puesto. Iba yo a hablar y hablé. ¿Alguien piensa distinto a lo que ha dicho o le Pero vaya? eso se llama venganza, siempre me robas en otros cursos. Ok. ¿Alguien tiene otra información adicional Es que sí. o le va a agregar alguna otra información a lo que dijo nuestra Yo creo que amiga? también viene de la mano con ser irrespetuoso. Ok, ser irrespetuoso. Ok. Irrespetuoso, o sea, que falta ese respeto a otras personas también. Ok, ser discreto, ¿no? Es decir, no tener o no No medirse ser de muy vulgar, repente. por ejemplo, por decirlo así, no ser muy vulgar con lo que vas a decir. Y con eso falta ese respeto a las personas. Claro, en realidad ser una persona indiscreta es una persona que cuenta alguna información que de repente alguno de ustedes le habrían dado. Por ejemplo, yo estoy hablando con Gema y estoy rajando de Matías, por ejemplo, con Gema, ¿no? Entonces, Gema es mi amiga, supuestamente, ¿no? Entonces, si Gema es mi amiga, la información que queda entre nosotras solamente es de nosotras. Pero Gema dice, le voy a contar a Matías. No puede ser que la Miss esté hablando de él a sus espaldas. Entonces Gema va y le cuenta nuestra información a Matías. ¿Y qué va a hacer Matías? Pues se va a dar cuenta que de repente yo estoy rajando de él. Entonces, ¿quién sería la persona indiscreta en esa conversación? De dos. Yo, Exacto, sería Gema, porque es una conversación que queda entre, más allá de si está bien o no lo que ella esté contando, porque al final es una información que obviamente está mal que yo esté rajando de Matías, pero la indiscreción va a surgir entre las amigas, pues, ¿no? Bien, chicos, antes de responder este último, por favor ingresamos a la parte del cubicol para que no nos gane el tiempo. Vamos al cubicol, a la parte de cursos, razonamiento verbal. Algunos se están confundiendo. Hace unos días he tenido unas clases y me decían, Miss, pero no aparece en literatura. Razonamiento verbal. Entonces, entramos al razonamiento verbal e indicamos en la parte de cursos el examen virtual. Cuando hayamos terminado, me preguntan más que todo me indican que ya han terminado para terminar de completar estas oraciones. Miss, ¿va a dejar tarea? Y me parece que la tarea solamente es una hoja. Cada vez vienen menos tareas para ustedes. Cada vez que veo hay menos tarea para ustedes. Viene una hoja, Pero media tarea es hoja. tarea. Pero tarea es tarea. Matías está un poco rebelde. Ya les quedan menos de 2 meses, porque ustedes saben que diciembre se pasa, pero Ya volando. no aguanto, ya no aguanto. Así que con tranquilidad. Yo tampoco. Porque es uno de los salones que tiene excelentes notas en general. Los chicos siempre tratan de sacar buenas notas, estar preocupados por las Miss, actividades. ya empezamos el examen, ¿no? Sí, ya pueden iniciar el examen. Me indican para terminar de resolver estos ejercicios. Miss, por favor, que sea solo una hojita. Sí, va a ser una hojita, no te preocupes.
Mis opciones y alternativas es lo mismo, ¿no? Sí, son lo mismo, pero hemos utilizado un término específico el día de hoy. Así Mm, que, o sea, es que me acuerdo de las 5, pero no está la palabra que yo quería. ok. O sí está, pero, ok. Gracias, Matías, siempre confundiéndome. Y a tus compañeros también, muchas gracias. Y ya terminé, puedo retirarme. No, todavía no. Nos falta resolver la última actividad, la Ay, última oración, ¿ok? Yo te aviso, no te preocupes. Hay que esperar que terminen tus compañeros de resolver el examen. Miss, por mientras puedo ir al baño.
Sí, claro, no te preocupes. Miss, ¿qué es el índice? ¿Cómo? Miss, ¿qué es el índice? Índice, ¿qué es un índice? Por ejemplo, dentro de los textos te mencionan, por ejemplo, qué cosas van a venir en el texto. Y ponen, por ejemplo, la introducción está en la página 20, el saludo está en la página 50, el, el contenido está en la página 100. Eso es un índice dentro de un texto. Miss, gracias. Miss, ahorita que estaba verificando, me di cuenta que las preguntas que había respondido, la había respondido en la otra pregunta. Me asustaste. Sí, a mí también me asustó. Matías, siempre confundiéndonos. Pues Siempre es nos que tienes en que una hacer. pregunta decía, explica cada uno de los criterios de resolución de oraciones incompletas, y esa respuesta la puse en por qué es importante usar una palabra correcta para completar una oración. Wow. Les quedan 5 minutos por ahí. De repente, fíjense ustedes el tiempo, no les Me, vaya a me quedan 8. apremiar.
A mí me Ok, quedan 8. 8 entonces, 8 o 6. No les vaya a premiar. ¿Alguno más terminó o solamente por ahí nuestro amigo Carlos o Jean-Pierre? ¿Alguno más terminó o siguen dando el examen? Mientras van terminando, yo voy a ir diciendo cuál sería la opción correcta. Excelente. Dice, el estudio resulta, si no es seguido de un tiempo considerable, destinado al del organismo. Para esta opción, me han dicho la opción D y E. La opción más cercana sería la opción D. ¿Por qué la opción D? Infructuoso. ¿Qué es ser infructuoso? Es decir, que los resultados no tienen algún tipo de fruto, que los resultados no tienen algún tipo de objetivo, de finalidad, que no traen nada consigo. ¿Correcto? Entonces, el estudio resulta infructuoso si no es seguido de un tiempo considerable destinado al descanso del organismo. ¿Correcto? Entonces, sería la única opción más cercana, porque el último diría, el estudio resulta inadecuado si no es seguido de un tiempo considerable destinado al hábito del organismo. No tiene mucho sentido decir el hábito del organismo. ¿Correcto? Sería la opción más cercana, la opción D en este caso. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Nos quedan por aquí 3 minutos. De repente a ustedes les quedan 5, 6, 7, 8, 10. Depende del tiempo en el que se hayan demorado ingresando. No hay ningún inconveniente por eso. No se olviden de estar atentos si es que hay alguna actividad para realizar. Va a ser mínima. Así que no tienen que preocuparse por eso. Para la otra semana ya nos toca de repente literatura. Espero que ya estén leyendo sus poemas. Que tenemos que preguntar, que vamos a preguntar esta siguiente semana. Así que ¿Y qué poemas? está todo dentro de la actividad de literatura. Son poemas de César Vallejo. Son 3 poemas, si no me equivoco, 3 o 4 que están colocados dentro de la actividad. Y yo les he dejado inclusive el PDF para que ustedes ahí mismo puedan buscar los poemas. No tienen que buscar en otro lado. Ahí mismo van a estar los poemas. ¿Y qué tenemos que hacer, Miss, con esos poemas? Leerlos y tienen que, para la próxima semana, yo les voy a pedir una interpretación. ¿Qué es lo que han entendido ustedes de esos poemas? Vaya, Miss, gracias. Ok, no se vayan a olvidar de ello, por favor. Por favor, eso es lo que tienen que tenerlo en cuenta. Perfecto. Muy bien, chicos, espero que tengan un bonito día, una bonita mañana. Si no han terminado, por favor, ni bien lo terminan, lo envían. Espero que no haya ninguna dificultad. Si hay alguna dificultad, pues ya me pueden escribir y decir, Miss, ya lo estaba mandando, pero ahí me cortó o algo pasó. Así que tienen tiempo para que me lo puedan indicar, ¿ok? Así que cuídense los que ya hayan terminado el examen, que tengan bonita mañana. Nos vemos la próxima semana, chicos. Hasta luego, Carlos, Jean-Pierre, si ya terminaron. Chao, Miss. Hasta Hasta luego. luego, chicos. Que tengan bonita mañana. Cuídense.